Aquí comienza Proyecto Terror. Bienvenidos a la cripta. Buenas noches, queridos. En la sesión de hoy en Proyecto Terror dirigiremos nuestra atención a la ciencia, al estudio y al análisis más profundo de la psique. De la mano del psicólogo Pablo de Lorenzo, del podcast La mente y sus cicatrices, nos adentraremos en los rincones más ocultos e incomprendidos del intelecto humano, en sus misterios. En nuestra mente habitan sombras que esconden los enigmas de ciertos comportamientos realmente peculiares. Existen condiciones neuropsiquiátricas tan excepcionales que, en muchas ocasiones, llevan a quienes las padecen a aumentar su sufrimiento debido a la incomprensión, el señalamiento o el ostracismo a los que son sometidos. Con Pablo de Lorenzo conoceremos 10 patologías neuropsiquiátricas tan poco habituales que, aún hoy en día, y a pesar de los avances alcanzados, los profesionales continúan luchando contra tales molinos para descifrar su origen y hallar remedio a estos enigmas de la salud mental. Bienvenidos a la cripta. Muy buenas noches, Pablo. Bienvenido tú también a la cripta de Proyecto Terror de nuevo. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Aquí en la cripta se está bastante fresquito. Sí, ¿verdad? Y fresquito es lo que nos hace falta en estos días de tanto calor que estamos padeciendo. Y sí que es verdad que pues a los que quizá no nos gusta mucho el tema del sol y el calor, pues donde mejor estamos es eso, aquí a la sombra de la cripta. Y espero que tú también estés muy cómodo aquí con nosotros. Bueno, sí, tú ya has pasado por aquí, ya sabes lo que es, así que ya tienes tu rinconcito particular. Sí, está chulo, los recovecos son interesantes. Bueno, Pablo, cuando me propusiste quedar para grabar pues, un especial sobre la mente humana, que es tu área de trabajo, tú eres un profesional en esta materia, tú eres psicólogo, me propusiste este tema y concretamente 10 puntos, 10 fenómenos que están en la mente humana, pero que son grandes desconocidos porque son patologías excepcionales, podemos decir, Pablo. Son, digamos que son raras en el sentido de que tienen un punto de surrealismo. No son muy frecuentes, obviamente son bastante desconocidas, pero la mayor curiosidad que tienen es que son casi como inventadas, pero es que son reales. Y es como de lo que he podido encontrar, es de lo más raro, de lo más bizarro, entre comillas, porque obviamente la gente que lo padece sufre por ello, pero eso no quita que tenga un interés fenomenológico muy, muy atractivo, porque al final la ficción a veces no llega a este nivel de surrealismo que da la realidad. Y claro, buceando un poco en las redes, en libros, mirando incluso el propio DSM, los síndromes culturales, que luego veremos que es muy interesante, pues he indagado y he recopilado en la bolsita 10 fenómenos psicopatológicos que es que parece que están inventados por una persona creativa, pero es que no, son reales. Sí, que pueden parecer incluso sacados de un guión, ¿no? De ciencia ficción o algo parecido, pero como tú bien apuntas, son situaciones reales. Y claro, como adelantábamos al comienzo, las personas que las sufren, que las padecen, pues aparte de no saber muy bien por dónde vienen los tiros, dicho así coloquialmente, Sí. ¿no? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi mente? Luego encima se enfrentan a otra tesitura como es la incomprensión, Claro. la gente que les señala o pueden comentar o sencillamente les aíslan porque algo raro ocurre con esa persona que padece estos trastornos. Es que cuando la mayoría de la gente piensa en enfermedad mental, lo que pensamos es en ansiedad, depresión, obsesiones, traumas, adicciones muchas veces, o psicosis, que en todas sus formas. Pero también es que existe una zona un poco oscura, una zona gris, rara y bastante dificilita de entender porque aquí la mente no sufre únicamente la persona, sino que lo raro de estas que voy a comentar es que organiza la experiencia de maneras extrañas.
Es decir, no es solamente siento ansiedad, tengo depresión, sino que es una organización de la propia psique, de la propia realidad, y eso es lo interesante. O sea, a ver, no es solo una lista de curiosidades porque, a ver, también lo es. Pero lo que quiero es un poco mostrar cómo la mente humana puede alterar percepción, cuerpo, la propia identidad y cómo se relaciona con el mundo, además de formas súper poco intuitivas. Y algunas de las cosas que voy a comentar están muy bien descritos, son síndromes clínicos. Otras son delirios muy concretos y muy poco estudiados, pero sí que aparecen reseñados. Es decir, no a nivel estadístico será muy poco, pero existe, está documentado. Y no todas pertenecen al mismo nivel diagnóstico, pero todas nos sirven para una idea importante, que la psicopatología, o sea, las problemáticas a nivel mental, no siempre aparecen como caos, descontrol, a veces aparecen como una forma muy rara de organización. Es como un matiz un poco distinto. Es decir, la mente no siempre va a fallar rompiéndose por completo, desintegrándose, sino que a veces fallas construyendo una lógica torcida, pero que por dentro para la persona es consistente. Eso es lo fastidioso y lo complicado. Sí, es como que esa persona está en una realidad alternativa, ¿no? La que ha organizado su mente. Su mente ha organizado el mundo y los síntomas, porque vamos a ver ahora, hay diferentes planos, ¿no? Y el primero que te quiero comentar. Venga, el primero, dime cuál es. Se llama, es que te va a sorprender, este es más neurológico realmente, este no es tan psicopatológico en sí, es el síndrome de la cabeza explosiva. Es una parasomnia. Una parasomnia son todas alteraciones del sueño, ¿vale? ¿Y cómo se presenta? Aparece en la transición entre la vigilia y el sueño, en lo que se suele llamar... el duerme vela, cuando nos quedamos ahí. Sí, en el momento en el despertar, generalmente, en ese es que no me viene ahora el nombre exactamente, y de repente la persona escucha un ruido súper intenso, como una explosión, como un disparo, como un portazo, un golpe muy fuerte, y la experiencia dura súper poquito. Sí. Pero genera un susto enorme, la persona se sobresalta. A mí me ha pasado. Es súper curioso. O sea, de repente, ¡pah! Y yo llevaba tapones puestos. A ver, yo creo que a mí también. Y efectivamente, en esos momentos en que estás, como a punto de despertarte, quizá, y pegas un bote porque te da la sensación de que, por ejemplo, alguien ha pegado un fuerte golpe un portazo, en una puerta. Sí. Exacto. Yo lo que oí en su momento fue como una explosión, como un pum extraño. Y me desperté, pero flipando un poco. Pero ya lo había oído antes. O sea, mi hermano neurólogo me había hablado de este síndrome como una curiosidad en su momento. Y de repente, el día que me pasó, dije, hostia, sí es esto. Y a ver, y aquí no hay dolor físico. Lo que es un poco susto. Sí. Es que no es que la cabeza explote como un melón. Sí, aquí no estamos hablando de dolor de cabeza tan intenso que te da la sensación. Exactamente, no tiene nada que ver con. No tiene nada que ver con temas de dolor ni nada. Esto es una alucinación auditiva, que es breve, pero y muy intensa, en un momento muy concreto del sueño, o sea, del ciclo de sueño y vigilia. Vale, y entiendo que esto, al ser un síndrome, es algo que esa persona va a experimentar de seguido. No tiene por qué. Síndrome es un conjunto de síntomas, básicamente. Vale. Y a veces incluso puede acompañarse de destellos de luz, sensación de como una descarga eléctrica o una sensación de sobresalto corporal. Como te comentaba, te quedas sobresaltado. A ver, puede parecer anecdótico y a quien le pasa, yo no me angustié porque lo viví con curiosidad, porque me di cuenta al despertar. Y claro, el problema es que cuando a alguien le pasa esto, puede pensar que tiene un trastorno neurológico grave y no nada más lejos de la realidad. Claro, luego temen que les vuelva a pasar y tal, y pueden tener algo de miedo, pero no, en general es como diríamos, benigno, ¿no? Además, es muy interesante porque está relacionado con una alteración entre estados de conciencia, en esos umbrales. En lugar de producirse un apagado o encendido suave de ciertas redes, lo que se genera es una descarga sensorial abrupta y eso provoca esta alucinación, que tiene un nombre además. Hay alucinaciones que aparecen cuando nos dormimos, que son las alucinaciones hipnagógicas, y las que aparecen cuando nos despertamos, que son las hipnopómpicas. Y
Mu- bueno, y esto es una curiosidad, muchos fenómenos de hombres de negro y cosas así, Sí, realmente son atribuibles a alucinaciones hipnagógicas o hipnapómpicas. Eso es una curiosidad, sin más. interesante. Sí, 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 sí. Ujú. La palabra que quería decir antes creo que era estado crepuscular, pero bueno, no me acuerdo muy bien. Bueno, pero entre Sí, el sueño y la vigilia yo creo que con eso sí, nos hemos centrado muy bien. sí, el dormevela sería más bien, por decirlo así, un estado en el que estás dormido, pero no. Ujú. Sí, Sí, es verdad, es verdad. Sí, sí. El dormevelas sí, cuando sí, ahí parece que te quedas dormido, pero no, pero estás oyendo las cosas alrededor tuyo. Bueno, pues es realmente curioso este primer sí, sí, síndrome, sí. el síndrome de la cabeza explosiva, que, bueno, pues sí, a muchos, seguro que gente que nos está escuchando ahora mismo puede pensar, ah, pues a mí también me ha ocurrido. Y O bueno, pueden escuchar una palabra de repente justo al sí, despertar que les como, o llama por alguien su que, nombre o algo. eso es, o alguien No que te están, no están vocea. locos. Ujú. Es mucho más frecuente de lo que parece tener una alucinación hinagógica, o sea, hinapómpica, o por ejemplo cuando te estás durmiendo de repente oír algo raro, sentir algo raro. Eso puede pasar. Es porque está al final mezclado el mundo de la vigilia Claro. con el mundo más onírico y Sí, ahí pues la ahí, frontera se ahí difumina también un te digo poquito. que es a raíz de esto que nos estás explicando, claro, ahora ya también entiendo yo cómo muchas veces surgen, porque claro, entiendo que es un fenómeno que le ha pasado al ser humano desde hace tiempo y a partir de Claro, ahí, claro, cuando no se tenía este conocimiento, pues surgían las leyendas, las mitologías, los fantasmas, los espíritus, los hombre. visitantes de dormitorio. Por ejemplo, la típica imagen que no recuerdo muy bien en la que una persona está con un bicho encima del pecho, un Por demonio. ejemplo, Creo que sí. era, no me acuerdo qué bicho era, Yo un creo que eran incubo o algo los así. súcubos Súcubo o incubo, no me o acuerdo muy incubos, bien. sí. No me acuerdo, pero la cuestión es que lo que representa es lo que se llama parálisis del sueño, en el que la Eso persona es. no puede moverse y ahí sí que se pueden desarrollar alucinaciones hipnapómpicas, como Ujú, sentir que hay seres alrededor y cosas por el estilo, hasta que, pum, primero se despierta el cuerpo, o sea, primero se despierta la mente, quiero decir, la conciencia y luego el cuerpo. Pero ujú. sigues ahí en un punto Qué en el que angustia, la luz no además. puede aparecer. Sí, y es muy angustiante. Sí, sí, La, sí. sí. Y Seguimos es. con otro Sí, punto sí, sí, más. sí. Vamos a ver, sí, El más. síndrome de Klein-Levin. A ver, este es uno de los cuadros sí, neurológicos y también psiquiátricos de los más desconcertantes que he encontrado. Porque es como una especie de episodios recurrentes de hipersomnia extrema, es decir, estar siempre durmiendo o medio dormitando. Y en esas fases la persona llega a dormir 18 o 20 horas al día Wow. durante varios días o semanas. Pero es que no solo es una cuestión de sueño. Durante el rato en el que está despierto, hay lentitud mental, desorientación, está apático, está de mala hostia, se embota, hay conductas infantiles, o sea, come muchísimo o incluso se desinhibe sexualmente y es extrañísimo. Lo más llamativo de esto es que aparte, entre episodios, como ciclos, ¿vale? Cuando está este ciclo de dormir muchísimo y cuando está despierto se comporta raro, la persona recupera un funcionamiento normal. Ya. Entonces, esto hace que el cuadro sea súper difícil de asimilar para quien lo vive y para el entorno, porque no hay un deterioro constante. O sea, hay una alteración cíclica y la persona entra en una especie de suspensión temporal de su vida y luego vuelve. Madre mía. Es una Vamos. putada, con Sí, perdón. porque es que traspasas el umbral del descanso, tú piensas, 18 horas dormido. Claro, te levantas, te tienes que levantar fatal, no, no descansado. Hombre, puedo entender que alguien que ha sufrido una situación extrema, que no haya dormido en días, dices, mira, se echó a dormir y durmió casi un día entero. Vale, pero que esto te pase así de buenas a primeras, claro, esto tiene que trastocarte todo, todo, Claro, absolutamente. a ver, y desde el punto psicológico, el tema no es dormir mucho. El tema es la discontinuidad. Claro. Que la persona no pueda saber cuándo le va a pasar y que queda fuera de su propia vida cuando esto le afecta. O sea, porque le afecta a estudios, trabajo y a todo. Es decir, no sabes cuándo te va a pasar y si te pasa, pues a tomar por saco Tu la rutina. universidad, Sí, 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 tus o la estudios, rutina o tu lo que sea. trabajo, tus relaciones, todo. Claro, a ver, es un cuadro raro, ¿eh? Ujú. Muy poco frecuente y todavía no está del todo explicado. Se han propuesto hipótesis como que afectan al hipotálamo, temas inmunológicos, alteraciones funcionales de algunas redes cerebrales, pero es un misterio. Ujú. Por ahora, Sí, sí. no se ha sabido muy bien qué es lo que ocurre. Wow. Vamos al siguiente. El síndrome de Ganser. Pues este es rarito, rarito de verdad. Muy, muy raro.
Sí, porque el rasgo más conocido es lo que llamaríamos respuestas aproximadas. Sí, es extraño y es conceptualmente raro, porque la persona responde a preguntas muy sencillas de forma incorrecta, pero no al azar. Responde, digamos, cerca. Si le preguntas cuánto son 2 más 2, te puede responder 3. Ya. Si le preguntas cuántas patas tiene, pues por ejemplo, un burro, te va a responder que 5. Sí, no te va a decir 30, no, es No, algo que se acerca a sí, la realidad, pero no exactamente. llega. O sea, no es una incomprensión total ni un delirio clásico, porque la persona ha captado la pregunta, pero algo Sí, falla en sí. la respuesta de una manera muy concreta. Y esto a nivel histórico apareció en contextos muy peculiares, bueno, muy peculiares y muy duros, que es estrés extremo, incluso en prisión, Ujú. y se discutió si era simulación, cuadros disociativos, como una especie de síndrome de Munchausen, algo psicótico o una desconexión mental ante algo insoportable. Es como si estuviese en otro mundo, pero Sí, aún hoy sigue siendo un fenómeno raro y controvertido y no me extraña, porque es que claro. es extraño hasta conceptualmente. Es una especie de síndrome de aproximación. Responde, pero te ha entendido la pregunta, pero la respuesta es que no Sí. termina de cuadrar. Mira, ahora mismo Y me estoy acordando de un capítulo, ¿te acuerdas de la serie House? sí, Que era pero no me he un, visto todas las vale, era temporadas. un médico que era una Sí, especie sí, de Sherlock Holmes, ¿no? A él llegaban los sí, casos que nadie más podía resolver. Yo creo que sí que fue en House. Quiero sí, recordar que era el que caso. era Un hombre, adicto a las... Sí, era un hombre, le llega un paciente que sufre, se cae y piensan que se ha caído y se ha dado un golpe y por eso empiezan una serie de problemas neurológicos, pero no, es que se cae porque le pasa algo y a partir de ahí empieza a responder cosas ya no cercanas sino incongruentes, es decir, el paciente recibía la información y al responder creía que estaba respondiendo correctamente, pero mm, estaba diciendo ¿de dónde vienes? Manzanas traigo, ¿sabes? sí, eso Me parece una recuerda un fase. poquillo Eso a parece esto. una afasia. Ajá. Sí, es decir, que habla, o sea, entiende lo que dice, o sea, entiende lo que le dicen, pero Sí, habla eh, hablando, pensando que está diciendo algo coherente, pero está diciendo chorradas. sí, Chorradas en el sentido exacto. de que no. Sí, Y no, existe dos tipos. eh, no me acuerdo muy bien. Una era. Ay, no me viene el nombre, pero son de dos tipos. Una en la que tú, el input, llega mal ujú. y no lo entiendes y respondes, tú hablas normal, pero no entiendes a la gente. Y la otra es en la que entiendes a la gente, pero no te puedes expresar. Pues el caso este, y estoy pensando, no era la serie House, era la serie Castle, Vale. del escritor de Misterio. Pero bueno, el caso era ese, que el hombre escuchaba, entendía lo que le estaban diciendo y él pensaba que respondía bien, pero decía Sí, pero incongruencias. tiene un toque Es parecido, pero no. diferente, no es igual. Esto es diferente, sí. Es que no da la impresión de una mente completamente desorganizada ni una fascia. Claro, claro, claro. Claro. O sea, da la impresión de una mente que se ha desplazado ligeramente de la realidad. Ujú. Y es que no entienda. Y tampoco es que conteste de cualquier manera. Es como si respondiese desde una especie de lateralidad. Como si estuviese en los backrooms de las Sí, respuestas. sí, Y mira, te voy a poner un ejemplo sencillo que ayudaría un poco a entenderlo. muy bien. Imagina una persona sometida a una situación judicial, social o vital súper extrema. Le preguntas en qué mes estamos y responde uno muy próximo. Le preguntas la edad y responde una cifra parecida, pero tampoco exacta. No parece una ignorancia genuina, no parece que Ujú. que esté ido. Tampoco una actuación burda. Lo que se percibe es más bien como una especie de conciencia alterada, como si la persona estuviera ahí, pero sin poder estar del todo en la Ya. situación. Y este matiz es lo que vuelve súper perturbador al síndrome de Ganser. O sea, porque no es una mera rareza, es una manera muy extraña de fallar, porque Ya. no es fallar a lo bestia, Sí, es sí. fallar cerquita. Es una cosa, es muy peculiar, de los Sí. síndromes más raritos de los que estamos hablando. La verdad es que nunca había oído hablar de este. Ya te digo, ese otro caso que te comento de la serie esta, sí, pero de este que eso, las respuestas se aproximan tanto, es decir, el cerebro no es que esté totalmente desubicado, pero
uy, es como que se ha movido un pelín. Cuesta. Sí, lo Cuesta que tú comentabas imaginarlo. de House es una afasia. Sí, Creo que era afasia, que es la dificultad de entender o de hablar. Al final había la de sí, Broca y la de... no me acuerdo. sí. Pero una era no entender y responder normal y otra es pensar que estás respondiendo normal y realmente estás diciendo patata cogida, vengo Sí, mañana al autobús, tal. Y lo que quiero decirte es, muy buenas, Patricia. exacto, exacto, exacto. Y eso es muy distinto a lo de Ganser. Sí. Joder, los misterios de la mente. Seguimos con otro, el síndrome de Couvade o Couvada o A ver, esto... sí, sí, esto básicamente lo podríamos conceptualizar como un fenómeno psicosomático, es decir, sí, cómo la mente afecta al cuerpo, pero es que esto es bastante peculiar. Afecta a los que van a ser padres, a los hombres que van a ser padres durante el embarazo de la pareja. Diríamos que son síntomas de la mujer, propios de la mujer, pero que se presentan en el hombre. sí. Presentan como náuseas, vómitos, se les cambia el apetito, están fatigados, tienen alteraciones del sueño, les duele la zona abdominal, como si tuviesen, no digo contracciones, pero bueno, una cosa un poco extraña. Eh, Retortijones, no sí, sé. tienen cambios de humor e incluso llegan a ganar peso. Sí, a ver, Fíjate. no se considera un gran trastorno psiquiátrico en el sentido clásico, ¿eh? Pero sí que es un fenómeno que se ha descrito bien. Sí. La cosa interesante es que no suele entenderse como una simulación voluntaria, porque no lo es. Lo que se plantea es que el embarazo de la propia pareja activa en el hombre ansiedad, identificación, miedo a la paternidad, un montón de Ujú. cositas, o conflictos internos que pueden venir con nuevos roles. Todo esto le perturba un montón y el cuerpo expresa parte de esa transición psicológica, de ese cuadro adaptativo, por decirlo así. Y aquí, pues no hay un embarazo real, pero hay una, digamos que reorganización emocional importante, Ujú. que en este caso se traduce en síntomas físicos. Y es que el cuerpo no solo expresa enfermedad médica cuando pasan estas cosas, también es el lugar donde se representan las tensiones emocionales que no se pueden Claro. decir claramente, los conflictos en la relación. Y pues momentos de la vida. Todos hemos tenido, por ejemplo, un retortijón o un malestar en el estómago cuando tenemos un examen. Pues Sí, esto sí. prolongado mucho tiempo y mal manejado, pues puede dar síntomas como este. Y, y si no es un embarazo psicológico masculino, pero son síntomas Ujú. compatibles con estar embarazado. Sí, mira, Es curioso. este fenómeno quizás sí que está más estudiado o reflejado hasta tal punto que incluso en la cultura popular, porque mira, aquí en Cantabria todos los primeros domingos de año se celebra una mascarada de invierno en el pueblo de Silió y entre los personajes hay uno, creo que todavía le siguen sacando, que es un hombre que le llevan en unas angarillas, en una camilla, ¿no? Y va dando berridos y como que está embarazado, como representando un poco ese ritual, ¿no? Como que ya desde antiguo, pues en muchas ocasiones los hombres, pues oye, también padecían esa tensión cuando su compañera igual estaba embarazada o llegaba el momento del parto, quizá era una manera de echar fuera esa tensión o de asimilar esa nueva situación. Y es que me lo estabas contando y estaba recordando, digo, jo, pues si hasta en la Bijanera se A ver, representaba a un hombre en esa situación. está todo inventado ya. Sí, ¿verdad? Aunque sea a nivel ritual, Sí, sí. es igual Oye, es una forma. los antiguos tenían sus maneras de pasar por ciertas situaciones que se vienen dando desde que salimos o desde que estábamos en la cueva y que son innatas al ser humano, como es el reproducirse y el parir, ¿no? Y el formar una familia. Mira, el siguiente es el delirio de cristal o la ilusión de cristal. Ujú. Y esto es especialmente interesante desde un punto de vista histórico, sobre todo en Europa. Se describieron personas que estaban convencidas absolutamente, una convicción literal de que estaban hechos de cristal. O sea, no era Wow. una metáfora de fragilidad. Uf, ya, Sentían que de verdad estaban hechos de cristal. pues ya con ese Claro, pensamiento ya me estoy pillando un agobio, o sea, qué sí, horror. sí, no, claro. Estas personas temían de verdad romperse si se movían mal. Wow.
Sí, si alguien las tocaba o si sufrían un pequeño golpe, se ponían súper tensas. Algunas personas evitaban contacto físico, incluso se movían con una cautela de la leche o modificaban el entorno que tenían en casa o la zona para protegerse, como si fueran, si se envolviesen ahora en corchopán. Sí, sí. Pero claro, lo que aquí clínicamente llama la atención es que no es solo una creencia rara, es que reorganiza de forma completa toda la experiencia corporal de la persona. Si alguien está convencido de ser de cristal, cambia su forma de sentarse, cambia su forma de andar, Totalmente de relacionarse con la gente condicionado. y de cómo interpreta el espacio. En vez de ver una mesa, ve algo que le puede destruir. Ujú. O sea, todo se filtra por la idea de que es de cristal. Es súper interesante. Sí. A ver, es históricamente interesante, pero es también rara y muy poco frecuente. Y también es que es un buen ejemplo de cómo los delirios en sí no van desligados de la cultura. Porque cada época ofrece ciertos objetos, o símbolos, o materiales o rituales para sentir el cuerpo y la propia identidad. Y en su momento, estamos hablando, pero no me acuerdo muy bien de qué época era, pero que yo me imagino en la época victoriana, el cristal era un material que estaba súper cargado de significado, Sí. valioso, frágil, delicado, sobre todo. Entonces, no es extraño pensar que en la lógica de esa época, en esa lógica delirante, el cristal fuese algo en lo que uno pudiese convertirse. Mira, te voy a poner un ejemplo sencillo. Imagina una persona que evita abrazar a otros, acolcha las sillas y se mueve con una rigidez de la leche que parece que está espástica. Evita los lugares concurridos porque se puede chocar o le pueden tirar. Y no es porque tenga miedo social, sino porque está totalmente convencida de que un pequeño golpecito le rompería entero, que es que le destruiría. Y ahí se ve muy bien que el delirio no es una idea aislada, es que es una forma en la que cambia toda la forma de interactuar con el mundo. Imagínate la familia de esta persona. Ni un abrazo. Ni un abrazo, la pareja ya ni te cuento. Prácticamente cualquier interacción humana para esa persona es afrontar un peligro inminente. Porque Exactamente. al tener esa sensación de que puede romperse literalmente, romperse en pedazos, le crea tal angustia que, claro, es que apenas rozar con los demás y bueno, ya lo que tú has comentado, con objetos sólidos. Bueno, una mesa, Claro. una silla... Y ya O sea, hoy en día sí. subirse a un coche ya, vamos, no sé. Sí, golpearte el dedo meñique con la silla o con la mesa del pie, quiero decir. Lo típico, sí, que vas andando descalzo por casa y ¡pum! Aquí no se ha ¡Pum! dado, ¿no? Desintegrado. Eso, el dedo pequeñín del pie. ¡Ay! Que nos empezamos a agarrarnos el pie. Uf, la verdad es que... Y claro... Sí. Pues imagínate que eso puede ser tu destrucción literal. Uf, qué horrible. Es que lo estoy pensando y me estoy agobiando, fíjate. El siguiente que te quiero comentar es muy interesante. No ¿Cuál es tan es la alucinosis musical. Oh. Sí, y a ver, aquí ya entramos en un terreno de alucinación. Y es que es escuchar música sin que exista una fuente externa real. Música, que no ruido. Sí, porque puede tratarse de melodías conocidas, coros, himnos, canciones antiguas o piezas enteras. Imagínate escuchar Sonata de Claro de Luna. ¿Sí? Y no hay nadie lo está tocando, pero aquí hay una cosa muy curiosa en este síndrome que lo diferencia de otros cuadros psicóticos. Algo que caracteriza mucho los cuadros psicóticos es la ausencia de conciencia de enfermedad. Es decir, uno cuando está delirando o cuando está teniendo una alucinación, generalmente no sabe que lo está teniendo, pero en cambio en este tipo de cuadro sí que hay cierta conciencia, porque muchas personas conservan el grado de darse cuenta de que esa música no está sonando fuera en realidad. Uh-huh. Y esto lo hace muy interesante. Y no estamos ante una pérdida global del juicio de la realidad muy ligado a la psicosis, porque la persona sabe que lo que oye no procede del entorno y aún así lo vive como súper vívido. Sí. Tampoco es especialmente perturbador, porque sí, porque además hay otras alucinaciones que ahora voy a explicar, pues muy interesante. Y este tema, la alucinosis musical, se ha descrito
generalmente con personas con pérdida auditiva. Importante, además, sobre todo en edades avanzadas. Y aquí hay una hipótesis, que es la más habitual, que cuando el cerebro deja de recibir suficiente estimulación, en este caso auditiva, hay áreas que pueden volverse hiperactivas y generar contenido propio. Ajá. Y en este sentido se parece bastante a otros fenómenos de compensación perceptiva. Por ejemplo, en los casos de degeneración macular, ¿vale? Esto es muy interesante, lo leí en el libro de Oliver Sacks, Alucinaciones. Las personas con degeneración macular, justo en el centro de la vista, ahí es donde está el punto donde tenemos la mayor claridad de percepción de lo que leemos, ¿vale? Luego está la periferia, por decirlo así, se empieza a emborronar y deja de leerse. Entonces el cerebro lo que hace, con el paso del tiempo, es rellenar el contenido. Es decir, te puede estar mirando la cara, pero no te ve la cara, el cerebro completa el resto de la cara. Se han reportado casos, que viene el libro, de gente que ve muñequitos de dibujos animados andando delante suyo, pero no son alucinaciones perturbadoras. Ya. O sea, rellena Sí. huecos. Sí, el cerebro generalmente rellena huecos. Es como la neuroplasticidad de cuando alguien pierde un sentido y, por ejemplo, se hace muy sensible, por ejemplo, pierde bastante la vista, se hace muy sensible a los sonidos, al tacto, compensa en otras áreas. Y en este caso, pues rellena también ciertas cosas. Por ejemplo, cómo provocar alucinaciones bastante importantes. Una de las formas en las que se puede hacer es mediante la privación sensorial. Sí, y es muy curioso porque esto es meter a una persona con un antifaz, aislamiento acústico, como una especie de tapones en los oídos muy gordos, y también suspensión en agua, en oscuridad absoluta. Y la mente tarda cierto rato, pero al final acabas alucinando, porque no hay ningún estímulo, la mente necesita estímulos. Y esto, además, si sois de la generación millennial, por decirlo así, recordaréis que hay un capítulo de Los Simpson en el que Marge y Homer están en unos tanques de agua que empiezan a viajar, y es este fenómeno, realmente. Se provoca una alucinación. Y para otra generación también hay un capítulo de Big Bang Theory, también, que se ¿Ah, meten sí? en tanques de estos sensoriales. Sí, Sí, pues los tanques sensoriales realmente provocan alucinaciones por privación de estímulos. Uh-huh. Sí, es algo muy curioso. Cuando el cerebro no tiene estímulos, los crea. Y continuamos ya con, pues la séptima patología. Y aquí nos vamos a un término un poco o bastante exótico. Nos vamos hacia el oriente. Shen-Kui. Sí, esto es un síndrome cultural. A ver, es una categoría propia dentro de ciertas patologías. Los síndromes culturales son muy, muy, muy curiosos y muy surrealistas porque adaptan la problemática y el malestar psicológico al contexto. ¿Vale? En este caso, el Shen-Kui aparece en China, este asiático, y aquí, este es un poco bizarrete, se asocia que la pérdida de semen se ha interpretado en ese mundo tradicionalmente como una pérdida de energía vital, esencia, o como una especie de fuerza básica del organismo. Entonces, en ese marco cultural y contextual, algunos hombres, cuando pierden sus células padre, ¿vale? Por lo que sea, pueden sentir ansiedad muy intensa, fatiga, debilidad, dolor, mareos, pueden tener insomnio, agotamiento, y esto lo atribuyen a que han perdido semen. ¿Por qué? Porque han tenido relaciones sexuales, porque se han tocado, o lo que sea. Sí. Y claro, este tipo de fenómenos lo que digo, son conceptos culturales del malestar, es síndromes culturales. Tengo un episodio además en mi canal con el doctor Manuel Abuin, el doctor en psicología Manuel Abuin, sobre síndromes culturales. Es súper interesante, de verdad, ¿eh? Os recuerdo, queridos, el podcast La mente y sus cicatrices. Eso es, en Spotify, iVoox y otras plataformas. Bueno, a ver, y más que como síndromes completamente separados del resto de los fenómenos psicopatológicos, son formas culturalmente disponibles para expresar y organizar la angustia, el malestar,
son como vías de canalización, pero que estén deformadas por la cultura, por lo que el mundo nos dice que es y que interiorizamos. A esta gente, si no les dicen que perder células padre, semen, te quita energía vital, no sentirían eso. Claro, Es un claro, cuadro es un cuadro psicosomático. Claro, los condicionamientos culturales, las costumbres, los usos, la sociedad en la que te crías, en la que creces, claro, obviamente tiene una influencia sobre el individuo inmensa. Y bueno, pues Claro. es su manera de ver el mundo, de interpretar también el humanismo y la energía de los seres humanos, y para ellos, bueno, pues es importante. Sí, a ver, es que al final es entender que todas las culturas dan un repertorio, por decirlo así, de metáforas culturales, o sea, de metáforas corporales y explicaciones legítimas para expresar el sufrimiento psicológico. Ujú. Es que es muy surrealista porque existen un montón, Sí. por eso digo lo del episodio. Y el siguiente también es yo creo que sí, es un síndrome cultural, pero bueno, no tanto. Es una cosa un poco extraña. Y ya veréis Pues por qué. háblanos de Se él. es el síndrome de Amok. Y la palabra Amok se utiliza hoy de manera bastante banal, pero en psiquiatría y antropología se ha utilizado para describir episodios de violencia súper explosiva en ciertas regiones del sudeste asiático, tipo Tailandia, Ajá. bueno, esa zona. Y tradicionalmente se habla de personas que tras periodos de retraimiento, humillación, tensión acumulada, entraban en una especie de estallido de violencia indiscriminado. O sea, se volvían berserkers. Sí, sí, o sea, una especie Estaban, de bestias descontroladas. exactamente, estaban desatados. Y los episodios podían terminar con el individuo abatido a tiros, suicidado, reducido, y en algunos relatos se describía amnesia posterior. No se acordaban de lo que habían hecho. Durante muchos años este se consideró un síndrome cultural, como he comentado en el anterior, el de la pérdida de energía vital. Espera, es que Pero el nombre Shenkui. sí, pero hoy ya no se trata tanto como un síndrome cultural, sino que se matiza un poquito eso. Hay algunos autores, bastantes, que prefieren verlo más como una forma culturalmente moldeada de violencia extrema o un colapso disociativo agresivo. O sea, realmente va más allá de un síndrome cultural simplemente. Luego hay un montón de síndromes culturales muy, 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 muy interesantes. Daría para otro episodio. Más allá de incluso los que hay en el episodio de mi canal, pero es que es una pasada. O sea, cómo la cabeza se moldea. Es más, por ejemplo, hay un episodio que tengo sobre histeria colectiva en el que culturalmente se da de una forma cultural, no se pueden hacer huelgas en ciertos sitios, y hubo un episodio referido de histeria colectiva en una fábrica en el que todo el mundo empezó como a convulsionar y todo esto, y estaba asociado a una época de gran estrés, fue casi como una forma somatizada de hacer huelga, porque ahí no se podía, en ese contexto, creo que era China o una zona asiática, no se podía decir no prácticamente. O sea, o te castigaban o a la calle o tal, no podías quejarte. Entonces ahí la histeria colectiva que se produjo, ¿vale? O la enfermedad psicógena masiva, que se llama la histeria colectiva, fue casi como una vía de canalización de esa incapacidad de poder hacer huelga. Ya Es entiendo. curioso. Punto menos, sí. Es como una válvula de escape, ¿verdad? Es decir, vives en una sociedad que te oprime tanto, eres un trabajador, por no decir un esclavo, y de alguna manera, pues bueno, la colectividad encontró esa válvula de escape para... Es que si no, imagínate, pues no sé, Claro. podía Y es haber que, llegado a la revuelta, a matarse entre ellos, a matar a alguien. claro, y fue sin una embargo, entrar forma... en una especie de histeria colectiva, ¿no? Soltarlo por Fue ahí. una forma controlada, por decirlo así, Ujú. de poder conseguir parar la producción Sí. directamente, pero no voluntariamente. Es que es bastante misterioso y no me quiero poner en modo Iker Jiménez, pero es muy curioso. Y al final es que hablar de estos temas, tipo Amok, es que no solo hablar de violencia ni de forma de expresión, es como la cultura da formas a la desorganización emocional más extrema y las canaliza de ciertas maneras. Y luego
Voy al siguiente. Venga. Este ya es hasta desagradable de Es que parece de pensar. de ciencia ficción, ¿eh? Ya Sí. el nombre, la definición que nos vas a dar. El delirio de parasitosis o también llamado síndrome de Ekbom. Y lo siguiente sería, en el espacio nadie puede oír tus gritos, porque claro, parasitosis nos puede llevar... Obviamente estamos en Proyecto Terror y aquí pues las asociaciones, claro, nos llevan a ciertos, en este caso, títulos cinematográficos. Pero sí que por la definición o al menos el encabezamiento que nos das, ya yo creo que nos pone en situación de algo muy duro. A ver, delirio de parasitosis suena rarete. Mucho. Pero es que la realidad es más fastidiosa aún. Y es que estamos hablando de uno de los cuadros más duros y más incapacitantes dentro de los delirios somáticos. O sea, delirios somáticos al final es un tema psicótico. La persona está convencida de que su piel o su cuerpo están infestados por parásitos, insectos, gusanos u otros organismos. Y no es una duda, no. Es que es una certeza. Lo sienten. O sea, también hay otro tipo de delirios bastante interesante, que es no me acuerdo el nombre del síndrome, que es la sensación de estar muerto por dentro. Pero ese no es el de Ekbom, el de parasitosis en el que estamos. Y el de parasitosis, o sea, suele acompañarse de sensaciones físicas súper intensas. Hormigueo, picor, pinchazos, sensación de movimientos debajo de la piel. Esto hace que la persona que le pasa sienta que el cuerpo confirma constantemente la creencia. Se rasca además, se hiere, se hace llagas buscando el bicho, se examina, se limpia muchas veces de forma compulsiva y puede llevar al médico muestras como prueba de la infestación. ¿Qué pasa? Que él mismo se hace también lesiones, que luego duelen. Eso te iba a preguntar, claro, con ese afán de limpiar, de rascarse, llegará un momento en que, que empiece a rascar, a producir ahí un efecto lija sobre la piel y llegue a hacerse heridas, sí, me imagino. Sí, esto es como quien se empieza a tocar un músculo, por ejemplo, el gemelo, al final, porque piensa que está lesionado, se lo empieza a tocar constantemente, al final le duele porque se lo ha tocado mucho y confirma la creencia de que está lesionado y se obsesiona. Es la pescadilla que se muerde la cola. Sí, pero es que aquí además la dificultad clínica es súper grande, porque no basta con explicar al paciente que no hay evidencia médica de que tiene bichos dentro. Es que para la persona la experiencia corporal es totalmente convincente. O sea, no hay duda. Sí, sí. Le pasa, punto, ¿no? Que no me digas que no, pero si lo estoy notando, si lo vivo. O sea, y esto requiere mucha delicadeza cuando se aborda. Porque si coges a un paciente así, el psiquiatra, y le confronta de forma brusca, aumenta la desconfianza en el psiquiatra y el abordaje se complica muchísimo. Claro. A ver, este delirio en sí mismo nos dice que no siempre se separa claro el cuerpo y la creencia. Es que pueden estar unidos, interactuar, como hemos comentado, lo noto, me rasco, luego lo que me he rascado me pica, se une al delirio y a veces el cuerpo se pone al servicio del delirio y lo refuerza y complica mucho la posibilidad de cuestionarlo. Sí, es que es como tú has dicho, la pescadilla que se muerde la cola, pero si encima metemos tema psicótico, pues se complica más aún. Y el último, y quizás no más perturbador, porque hemos comentado algunos que son bastante peculiares. Desde luego que los ejemplos que nos has comentado son, aparte de peculiares, llamativos y a un poco de empatía que podamos tener, intentar ponernos en la piel, en la mente de las personas que lo padecen. Mucha angustia, ¿eh? Existe ahí detrás. Y ahora el que quiero hablar que es el último que vamos a hablar hoy, que es el Munchausen por internet. Y se han visto bastantes casos y son, por un lado dan pena, pero por otro lado fastidian porque es como la persona que lo ve y le ha seguido y todo esto se siente estafado porque no están haciéndolo adrede. Te explico bien. O sea, este es actual y se sigue viendo aún y lo podéis mirar en YouTube o lo que sea. O sea, esta expresión, que también el Munchausen se le llama trastorno facticio, es cuando una persona no simula, pero está enferma, pero lo que consigue es atención. Y luego el Munchausen por poderes es cuando
haces que alguien dependa de ti. Sí. Pero es diferente. Da para películas, y hay películas, obviamente. Sí, sí. Es que Sí. este caso también lo he visto, pues también, yo creo que en House. Sí, pero el Munchausen, sí, joder, House, Lupus y Munchausen. Sí. No me acuerdo lo de Lupus. Esta expresión en sí, Munchausen, por internet, se refiere a personas que fingen o exageran enfermedades graves en entornos digitales. Léase foros, comunidades de pacientes o redes sociales tipo TikTok, Instagram, YouTube. Y atento que no siempre lo hacen para obtener dinero, muchas veces es secundario. Lo que buscan realmente es atención, cuidado, apoyo emocional, compasión o tener un pequeño lugar dentro de esa comunidad. Es que no lo hacen realmente adrede. O sea, puede inventar diagnósticos, pruebas médicas, ingresos, recaídas y tratamientos. Y a veces utiliza incluso terminología muy precisa a nivel médico. Puede robar imágenes o crear identidad. A ver, aquí sí que hay cierta deliberación. Cuando hay un Munchausen, un trastorno facticio más genuino, es prácticamente que la persona, digamos que está enferma, pero luego se hacen pruebas médicas, no hay nada. Pero lo que obtiene fuera de internet es la atención de los familiares, cuidados, que igual de otra manera no conseguiría. Claro. Pero aquí es distinto, ¿no? Tiene un toque de tristeza, joder, por decirlo así. Pues sí, porque es una persona que claro, está buscando atención, ¿no? Exactamente. Por aparte de que tenga alguna enfermedad o no, es ese afán por tener claro, ese protagonismo. Exactamente. Y entiendo que y que digas te cuiden. que es muy triste, porque estás Sí. pidiendo de alguna manera auxilio, atención, y dices tú, ¿qué clase de vida privada puede tener una persona así para Está mendigando vivir, atención. exacto, para vivir tan de cara a la galería, en este caso a internet, y Claro, buscar esa atención de extraños? Claro, es que este caso, por ejemplo, no sería, para mí no es el mismo, por ejemplo, que no me acuerdo el nombre, creo que era Paco, puede ser un tío, el tío de los 10.000 tumores o algo así, que luego era todo mentira. Era un timador, ese era un timador. Ese era un timador, sí. Pero aparecía dando pena porque tenía... Y ese sí que era un estafador directamente. Pero claro, y esto Internet lo permite. En el caso que estamos hablando, es que Internet lo permite porque hay anonimato, se accede fácil y también hay acceso sencillo a información sanitaria te dicen lo que puedes simular, o sea, lo que es una enfermedad y tú puedes simularlo porque dices que tienes esos síntomas. Generalmente la simulación se pilla de otra manera. La simulación no se pilla por lo básico, sino por el techo, porque uno no sabe dónde parar. Ya. Y no quiero dar más claves. Y también, como no tiene por qué estar ligado a presencia física, Internet permite sostener mentiras complejas, ficciones durante mucho tiempo. Pero lo clínicamente interesante aquí es que el centro del problema no es solo la mentira, no es la mitomanía. Es la necesidad de ocupar ese rol de enfermo, ese rol de pobre persona que le ha pasado esto, para obtener vínculo y reconocimiento. Es decir, la enfermedad se convierte en una identidad funcional para conseguir algo que de otro modo la persona no siente que va a pedir, que puede pedir o que va a recibir. O sea, es muy jodido. Es como una especie de verse obligado internamente a mendigar. A mendigar simulando o sí. simulando sin querer darte cuenta de que simulas. Es que aquí está lo complejo de esto. Te pongo un ejemplo. Imagínate a alguien que en su vida cotidiana se siente invisible. Es una sombra que va por la calle. O se siente una sombra, por lo menos. Poco importante, que no se siente cuidado por los demás, o que no es cuidado realmente por los demás. Pero en los foros, en comunidades online de otros pacientes, descubre que un día contando una historia médica grave, le empiezan a hacer caso. Y reciben mensajes de apoyo, preocupación, le siguen, o sea, le preguntan cómo está. Y poco a poco esa identidad enferma se va transformando en el principal lugar en el que esa persona se puede sentir vista. Vista, entendiéndola como no realizada, pero sí atendida emocionalmente. Y lo que empezó como una ficción termina funcionando como una estructura a nivel relacional. Y esto es lo que lo convierte en algo bastante triste. Porque lo que hay detrás no es solo manipulación, que la hay.
sino carencia, necesidad de cuidado y una forma, aquí sí, muy patológica, de intentar conseguir ese cariño que una persona siente que no puede pedir. Porque en el fondo, si uno se siente mal y solo o sola, puede pedirlo a las personas de confianza, pero si carece de ellas o no tiene vínculo, esta es como una forma extrema de esas situaciones. Es alucinante porque los misterios de la mente. Claro, yo entiendo que vosotros como profesionales intentáis buscar soluciones, primero explicaciones, ¿no? Para intentar solucionar o ayudar a las personas que padecen estos trastornos que son raros a otros que son más comunes y que afortunadamente pues podéis manejar de una manera más amplia gracias a que hay más conocimientos. Pero es verdad, el cerebro humano, la mente humana sigue mandándonos o mostrándonos misterios, enigmas que todavía están ahí y que, bueno, hay muchas sombras todavía y que parece que estamos un poco lejos todavía de llegar a comprendernos al 100%, Pablo. Es que lo jodido es que estos cuadros que he comentado es que en sí la mente humana puede ser muy creativa incluso para sufrir. Es la putada. Sí. ¿Y cuál sería entonces, una vez ya que nos has comentado todos estos 10 puntos, ya a modo de conclusión, ¿qué nos comentarías? Que todo esto que he contado, o sea, no interesa solo por lo raro que es, sino porque en parte nos obliga un poco a ser más humildes y nos recuerda que la percepción, el cuerpo, el juicio que tenemos de la propia realidad, de dónde estamos, de quiénes somos, son mucho más frágiles de lo que podemos pensar. Y es súper importante, porque hay muchas formas en las que uno puede romperse, y como decía hace un momento, o sea, que la mente puede ser creativa hasta para el sufrimiento. Y dentro de lo difícil que es tratar estos temas como algo divulgativo, sin ridiculizar, sin estigmatizar, existe un fondo muy curioso de aprendizaje, porque estos temas son muy interesantes y merecen ser vistos con respeto y con cercanía hacia las personas que lo pueden padecer, pero no dejan de ser pues fenómenos que pues tienen un componente surrealista que es mucho más grande incluso que lo que puede llegar a dar pues muchos autores de ficción. Verdaderamente. Mira, estos 10 ejemplos nos sirven, valga la redundancia, como ejemplo de ello, ¿no? Pablo, muchísimas gracias porque ha sido realmente interesante. Nos hemos acercado pues a esos misterios que todavía existen en la mente humana, que afectan a seres humanos, que les condicionan, que les hacen sufrir, que les hacen crear en ocasiones pues realidades alternativas para poder sobrevivir, como nos has comentado en alguno de estos casos. En fin, que son temas apasionantes que, aunque son peculiares, extraños, bizarros, de alguna manera están ahí bajo el ojo de los profesionales como tú y que, bueno, a ver si poco a poco se van encontrando soluciones o al menos pues ayudas, ¿no? Ayudas contundentes para las personas a las que les ha tocado, pues mira tú, estas extrañezas, ¿no? Sí, y en parte también la motivación de buscar, encontrar y seguir explorando cuáles son los límites de lo que le puede pasar a una persona. O sea, me mueve mucho la curiosidad en ese sentido. Por eso sigo explorando, sigo buscando, sigo mirando. Y estas cosas que he recabado pues son parte de... Pero... Claro, yo creo que la curiosidad, la exploración, es lo que nos mantiene muchas veces ilusionados y vivos en todas las áreas. Sin curiosidad no habríamos salido de nuestra zona prehistórica, ya yo te creo. Digo, no, seguiríamos en la cueva, allí metidos. Totalmente. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues afortunadamente la curiosidad ha hecho que eso, el ser humano haya evolucionado y comenzase pues con la chispa, y nunca mejor dicho, para prender una hoguera y a partir de ahí ya no voy a complicarse la vida. Exactamente. Pero bueno, hemos llegado hasta aquí y qué leñe, también podemos decir que somos un puñetero milagro, a pesar de los pesares, ¿no?
Y, A ver, a veces conviene que valoremos. Es sí, difícil, ¿eh? Porque los lujos se transforman en necesidades. Es sí. como hay que estar en un camping una semana sin baños para luego volver a casa y valorarlo, Y disfrutar por de la ejemplo. ducha, por ejemplo. Sí, 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 sí. Bueno, pues hoy hemos descendido, gracias a Pablo, a esos sótanos de la mente, a esos misterios que también aquí en Proyecto Terror nos gusta hablar de ellos, de esa parte humana, de esas zonas pues un poco más sombrías con las que tenemos que convivir, porque forman parte de nosotros mismos. Así que desde aquí os recomendamos, queridos, que también sigáis el podcast de Pablo, La mente y sus cicatrices, porque vais a aprender muchísimo. Y por supuesto, muchas gracias por este rato tan interesante que nos has hecho disfrutar aquí en Proyecto Terror, Pablo. Hasta la próxima, por supuesto, que aquí ya sabes que tienes tu rinconcito. Sí, sí, en la esquinita fresquita. Eso es. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un placer enorme. Gracias a ti, un abrazo. Chao. Y a todos vosotros, queridos, también, muchas gracias por acompañarnos. También deseamos, es nuestro deseo, que hayáis disfrutado de esta sesión tan especial aquí en el Gabinete de la Cripta de Proyecto Terror. Cerramos la sesión, pero por supuesto ya tenéis una cita marcada muy próxima con la siguiente. Mientras tanto, que las amables sombras os acompañen.